van a aparecer en primer lugar conectadas entre sí y van a ser unidas a las venas renales posteriores. Y estas van a dar origen a la vena renal, como la vemos acá, a las venas renales, sobre todo la vena renal izquierda. Van a dar formación también la formación de las venas suprarrenales y las venas gonadales y una parte de la vena cava inferior. Las venas subcardinales quedan desestructuradas en la región de los riñones y por encima de estas se van a unir y van a representar en el adulto la vena semiácigos y la vena hemiácigos y la vena ácigos. Y por debajo de los riñones la vena subcardinal izquierda se va a degenerar, pero la derecha va a formar una de las porciones inferiores de la vena cava inferior. Ahora, ¿cómo se va a dar el desarrollo de la vena cava inferior que lo estábamos mencionando en la diapositiva anterior? Se va a formar por una serie de cambios en las venas primitivas del tronco del cuerpo, y a medida que la sangre devuelve desde la parte caudal del embrión, esta se desplaza del lado izquierdo del cuerpo hacia el lado derecho. Y esta va a estar formada por 4 segmentos: el segmento hepático, el segmento prerrenal, el segmento renal y el segmento posrenal. El cual el segmento hepático va a ser procedido o va a proceder de las venas hepáticas y de los sinusoides hepáticos. El segmento prerrenal va a proceder de la vena subcardinal derecha. El segmento renal procede de la anastomosis entre las venas subcardinales y supracardinales, y el segmento posrenal procede de las venas supracardinal derecha. Bien. Eso es en cuanto a la conformación venosa. En cuanto a la formación aórtica, bueno, acá pues tenemos que recordarnos los arcos aórticos. Primer arco aórtico, segundo arco aórtico, tercer arco aórtico, hasta el sexto arco aórtico. Ahora, a medida que los arcos aórticos se van formando, estos son irrigados por arterias del saco aórtico que finalizan en el desarrollo de la aorta dorsal. Inicialmente las aortas dorsales y laterales van a recorrer todo el cuerpo porque es un fetito en miniatura. La porción inferior de la aorta se van a fusionar y se van a ir fusionando, generando la conformación de la aorta abdominal, ¿no? Y el izquierdo se va a convertir en la aorta primitiva. Entonces, tenemos aquí diversos arcos aórticos con sus diferentes características. El primer arco aórtico desaparece el día 27, persiste y se forma la arteria maxilar. El segundo arco aórtico va a formar la arteria ioidea y esta pedia. El tercer arco aórtico forma la carótida común, la carótida externa y la primera porción de la carótida interna. El cuarto arco persiste en ambos lados. El derecho, el segmento proximal de la subclavia derecha, y en el izquierdo van a formar parte del arco de la aorta. El quinto arco no logra formarse y el sexto arco forma el arco pulmonar y crece hacia la yema pulmonar en desarrollo. Ese sexto arco aórtico lo va a ser muy interesante hablarlo cuando llevemos el área de neumología. Aproximadamente van a haber 30 ramas de la aorta dorsal y estas van a discurrir o se van a recorrer entre las somitas y sus derivados. A nivel del cuello vamos a tener la arteria vertebral, tórax, las arterias intercostales, abdomen, las arterias lumbares, las arterias ilíacas comunes, el sacro, las arterias sacras laterales. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser su destino final de este arco de la aorta en sí para el embrión o para el fetito? Va a ser la conformación de las arterias vitelinas y las arterias umbilicales, ¿no? Las arterias vitelinas solamente nos van a permanecer 3 derivados: del tronco celíaco, que va a dar la conformación del intestino primitivo anterior o que va a irrigar al intestino primitivo anterior, la arteria mesentérica anterior, que va a irrigar al intestino primitivo medio, y la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar el intestino primitivo posterior. En cuanto a las arterias umbilicales, va a haber 2 porciones: la porción proximal y la porción distal, que la porción proximal va a dar origen a la arteria vesical superior y a las arterias umbilicales internas, y la porción distal de la arteria umbilical va a formar el ligamento umbilical medial. Ahora, el miocardio primitivo se va a formar a partir del mesodermo esplácnico, que esta va a rodear la cavidad pericárdica, y en esta fase el corazón, ¿no? Va a dar desarrollo, se va a seguir desarrollando formando el tubo endotelial,
que va a ser un tubo endotelial fino y va a poder separar el miocardio grueso, o va a poder ser separado el miocardio grueso por el tejido conjuntivo. El desarrollo posterior del corazón, aquí la región de la cabeza se va a plegar o se pliega, el corazón y la cavidad pericárdica se va a situar por delante del intestino primitivo anterior y debajo de la membrana orofaringea. Al mismo tiempo, este corazón tubular se va a ir alargando, como lo podemos ver acá, y el bulbo cardíaco se va a formar o va a estar formado por el tronco arterioso, el cono arterioso y el cordón cardíaco. Bien. Los cambios después del nacimiento, lo que vamos a poder visualizar es que, uno, el conducto arterial se va a cerrar, el agujero oval se va a cerrar, la vena umbilical y el conducto venoso se cierran y permanecen en forma de ligamento venoso del hígado. Y las arterias umbilicales forman ligamentos umbilicales medios. Entonces, como había mencionado, hay diversos factores de crecimiento, diferentes factores genéticos que van a ser implicados en el crecimiento del desarrollo del corazón. Por ejemplo, el factor de crecimiento NKX 2.5, su función va a ser que va a regular el alza de la expresión HANT1 y HANT2 y va a desempeñar una porción importante en la tabicación del corazón. La proteína WNT3 y 8 van a estar bloqueadas aquí, o su actividad va a quedar bloqueada. ¿Debido a qué? Debido a que estas proteínas van a inhibir el desarrollo del corazón. El ácido retinoico va a ser específicamente, va a favorecer en la formación de la parte venosa. El HANT1 y HANT2, como lo había mencionado acá, que va a ser mediado por el factor de crecimiento NKX 2.5, su función va a ser la expansión y la diferenciación de los ventrículos. Así como se va a dar la conformación del sistema venoso, sistema arterial del feto, estos van a ir cambiando inclusive durante el nacimiento. Los cambios en el sistema vascular en el nacimiento se va a deber ¿a qué? A la interrupción del flujo de la sangre de la placenta y al inicio de la respiración propia del feto. Debido a que el conducto arterial se va a cerrar, el flujo de sangre en los vasos de los pulmones aumenta de forma rápida. Este cierre del conducto arterial lo que va a hacer es que se eleve la aurícula izquierda y disminuya la aurícula derecha. Y la disminución de la aurícula derecha va a ser dado ¿por quién? Por la interrupción del flujo sanguíneo placentario. Básicamente lo que va a pasar es que se van a cerrar las arterias umbilicales. La musculatura lisa de sus paredes se va a contraer, funcionalmente se cierran a los pocos minutos posteriores al nacimiento y la obliteración de la luz puede tardar alrededor de 2 a 3 meses aproximadamente. Se cierra la vena umbilical y el conducto venoso y ese cierre se va a llevar poco después nada más del cierre de las arterias umbilicales y aquí la sangre placentaria puede entrar en el neonato poco después del nacimiento. La vena umbilical finalmente se va a obliterar completamente y se va a formar el ligamento redondo del hígado en el margen inferior del ligamento falciforme. ¿Qué más se va a producir? Va a haber un cierre del conducto arterial, la cual se va a dar casi inmediatamente al nacimiento por la diferencia de las presiones, que va a favorecer la contracción de su pared muscular, y esta va a ser mediada por la bradicininina, que va a ser liberada a través de los pulmones tras el inicio de la respiración. Y ese conducto se cierra completamente casi aproximadamente el primer y el tercer mes. Por eso muchas veces en los RN podemos encontrar algunos tipos de soplo, pero es por persistencia. Si persiste más de 3 meses, hablamos de persistencia de conducto arterioso. Litera completamente el conducto arterial, pues forma el ligamento arterial. A la vez, el agujero oval también se va a ir cerrando. ¿Debido a qué? Debido a que al aumentar la presión de la aurícula izquierda, con una reducción en la aurícula derecha, lo que va a favorecer es que, asociado a la primera respiración, esta respiración y este cambio de presiones va a empujar el septum primum contra el septum secundum, favoreciendo el cierre. Ahora, este cierre
puede ser también reversible durante los primeros días de la vida del producto. ¿Quiénes van a favorecer el cierre? El llanto, el cambio de las presiones. Ahora, cuando este agujero se mantiene persistente o aún no se cierra, ¿no? Aquí podemos ver que el neonato, al momento del llanto y al haber un cambio de los cambios de las presiones, de las presiones, lo que va a favorecer es que vamos a evidenciar es que el neonato pueda tener periodos de cianosis. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Lactancia entrecortada, cianosis perioral. Eso podemos evidenciar. Las principales anomalías a nivel cardiovascular, a nivel neonatal, van a ser la dextrocardia, ¿no? Que esta no va a ser más que el corazón se va a situar en el lado derecho del tórax, y esta va a ocurrir cuando el corazón forma el asa hacia la izquierda y no hacia la derecha. La inversión ventricular, ¿no? Es un defecto en el cual el ventrículo izquierdo morfológico está en la derecha y se conecta con la aurícula derecha a través de la válvula mitral o viceversa, ¿no? A este defecto muchas veces se le puede determinar o se puede denominar como transposición de los grandes vasos. El CIA, que es la anomalía congénita, con incidencia de 6.4 por cada 10.000 nacimientos, con más prevalentemente en niñas que en niños. Y aquí lo que va a haber es un defecto del ostium secundum, que se va a caracterizar ¿por qué? Por una gran apertura o una gran abertura entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y esta anomalía lo que va a favorecer es que el paciente tenga muerte celular excesiva y haya mucha más reabsorción del septum primum o un desarrollo inadecuado del septum secundum. Entonces, aquí también podemos encontrar al paciente con cianosis, es una cardiopatía cianótica. Tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot, aquí se va a presentar una división incontrolada o desigual del cono, lo cual va a producir un desplazamiento hacia adelante del tabique conotruncal. Y ese desplazamiento hacia adelante del tabique conotruncal lo que va a producir es estrechamiento de la región infundibular del ventrículo derecho, va a haber un defecto en el tabique intraventricular, que haya un cabalgamiento de la aorta, ¿no? Por encima del efecto del tabique y una hipertrofia de la pared ventricular derecha. Entonces, aquí más o menos se les deja un pequeño fluxograma en cuanto a la anatomía, ¿no? Cuáles van a ser, la irrigación, la arteria coronaria derecha que va a la arteria posterior, la rama marginal, la coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja, y la fisiología del corazón, ¿no? Que el corazón, la fisiología del corazón, el corazón funciona como bomba, donde aquí pues el miocardio, las fibras conductoras especializadas y las fibras excitadoras van a tener su función correspondiente para la conformación tanto del sistema de conducción cardíaco como del ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco va a haber un periodo de llenado, un periodo de contracción isovolumétrica, un periodo de eyección y un periodo de relajación isovolumétrica. Y el sistema de conducción cardíaca, que van a ser todo el nódulo sinusal, se va a extender a ambas aurículas hasta el nódulo auriculoventricular, donde van a ser el haz de His. Y este haz de His llega a las terminaciones de las fibras de Purkinje y va a brindar la contracción del músculo, ¿no? Acá hay otro fluxograma que lo puedan leer, que son ustedes. Entonces vamos a pasar a la parte fisiológica, sistema de conducción. Vamos a hablar sobre el nódulo sinusal, la vía internodal, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular y todo ello. La irrigación, propiamente dicha, por medio de las arterias coronarias. ¿Y pues, para qué me va a servir que nosotros sepamos de las arterias coronarias? Pues cuando veamos un electrocardiograma y podamos ver alteraciones a nivel de alguna de las derivadas, podemos nosotros diferenciar o podemos pensar qué arteria puede estar afectada. Por ejemplo, si encontramos un defecto o una alteración o una lesión subepicárdica a nivel de B1, B2,
Las arterias que pueden ser afectadas van a ser la arteria anterior izquierda descendente y las ramas perforantes septales. Por ejemplo, si encontramos un defecto a nivel de B1 y B4, los cuales, las que van a ser afectadas, las que van a ser afectadas mayormente, van a ser la arteria anterior izquierda y las ramas perforantes septales. Al igual que si tenemos, por ejemplo, una evidencia de una alteración en el EKG a nivel de derivada 2, 3, ABF, ¿no? Que vamos a encontrar mayormente una lesión a nivel de la arteria coronaria derecha. El ciclo cardíaco es lo que había mencionado anteriormente, que se va a dar sus 4 periodos: el periodo de llenado, el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y el periodo de relajación isovolumétrica, con cada una de sus funciones correspondientes en cada una de estas, ¿no? El ciclo cardíaco tiene una duración de 0.7 a 0.09 segundos aproximadamente. Diástole, ¿no? Lo que la sístole significa contracción y la diástole deriva de las dos palabras griegas enviar y lejano, y pues este ciclo cardíaco va a empezar cuando el nódulo sinusal inicia el latido cardíaco. ¿Cuáles van a ser las proteínas de contracción que nos van a ayudar? La actina, la miosina, la troponina C, la troponina I y la titina. ¿No? Que esta titina va a ser una molécula elástica que proporciona sostén a la miosina. Aquí tenemos los diferentes tipos de proteínas de contracción, como ya hemos mencionado: la actina, la miosina, la titina, a nivel del sarcómero, que va a tener su función correspondiente. Vamos a tener una fase de relajación, una fase de contracción, donde aquí pues va a haber un bloqueo de la entrada de calcio a nivel del miocardio y se va a producir la relajación. En el cardíaco van a existir 3 factores principales que van a determinar la capacidad mecánica del miocardio: la ley de Frank-Starling, la función contráctil y la frecuencia cardíaca. Todo se va a dar, o todo va a iniciar con la llegada de los iones de calcio hacia las proteínas de contracción y se desencadena la interacción de la actina y la miosina. En el EKG vamos a poder evidenciarla o vamos a poder manifestarla por el pico de la onda R. Aquí, en este inicio, va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo hasta exceder la presión del aurículo izquierdo. Posteriormente se va a dar la fase de contracción isovolumétrica, que este es un periodo entre la apertura de la válvula mitral y la aórtica, ¿no? Y en este periodo se va a ocultar el primer ruido cardíaco. Se va a dar el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, y por el gran aumento de la presión va a producir una protrusión de las válvulas auriculoventricular hacia las aurículas. La fase de expulsión rápida se va a dar cuando la presión en el ventrículo izquierdo va a exceder la presión de la válvula aórtica, y en esta fase se produce una gran caída del volumen ventricular y el máximo flujo aórtico. La fase de expulsión lenta disminuye la concentración de calcio citosólico a causa de la captación de ese elemento en el sistema reticuloplasmático. Aparece la repolarización ventricular y aquí vamos a ver la presencia de la onda T. Y durante esta fase el flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a disminuir y aquí se cierra la válvula aórtica. La relajación isovolumétrica, aquí se va a dar el cierre abrupto. El cierre abrupto de esa va a producir el segundo ruido cardíaco. Durante esta fase hay una caída abrupta de la presión intraventricular. Todo el tiempo desde el cierre de las auriculoventriculares se han ido llenando las aurículas, ya que hay un flujo casi continuo de las cavas y pulmonares, y por ello al cerrarse o al desacerrar estas válvulas se va a producir un incremento de las presiones interauriculares. En el llenado ventricular lento se va a iniciar a reducirse la gradiente entre las aurículas y los ventrículos, el paso sanguíneo se hace lento, va a ser responsable del 20% del llenado ventricular. Aquí esta va a ser una fase corta del ciclo cardíaco y va a terminar cuando se inicia nuevamente una nueva despolarización auricular. Como pueden ver, están las 4 fases, ¿no? La sístole atrial, la contracción isovolumétrica, la eyección rápida, la eyección reducida, la relajación isovolumétrica, la relajación isovolumétrica rápida y la diástasis por último. Cambiando por acá. Potenciales de acción.
van a ser 4 fases. La fase 0, que es la fase de reposo, donde va a estar la fase de menos 90 milivoltios, y aquí se va a dar la apertura de los canales de los canales de sodio, perdón. En la fase 1 va a haber los canales rápidos de sodio se van a aperturar y va a haber salida de potasio. En la fase 2, en la fase 2 se va a dar en la fase 2 se va a aperturar los canales de calcio y va a favorecer también la salida de potasio. En la fase 3 va a haber salida de potasio, y en la fase 4 aquí va a haber la funcionalidad de la bomba sodio ATPase. La contracción va a estar dada por diversos tipos de proteínas, como lo habíamos mencionado. La despolarización del músculo va a estar dada por la entrada de los canales de calcio. Y aquí, por ejemplo, va a haber un filamento, se podría decir, que es la ryanodina, ¿no? Al igual que en la contracción, va a ser el fosfolambán y por último la calmodulina. Vamos a tener las bandas I, las bandas Z, las bandas contráctiles, no contráctiles, la tropomodulina, ¿no? Eso de acá. Y pues el control cardíaco, también va a tener una actividad simpática y una actividad parasimpática. La actividad simpática va a ser va a favorecer la noradrenalina, parasimpático la acetilcolina. El simpático va a ser cronotrópico positivo, parasimpático cronotrópico negativo, simpático inotrópico positivo, parasimpático inotrópico negativo. Ambos van a estar favorecidos por la formación de las proteínas G. Aquí va a ser dada o inervado por las fibras simpáticas y el parasimpático por el nervio vago. Y en el sistema parasimpático se puede activar el reposo, mientras que el simpático se va a activar con el estrés y con el ejercicio. El control parasimpático vamos a tener los receptores muscarínicos M1, M5, ¿no? Con sus diversos tipos de mediadores, el cual le pongo en negrita y en subrayado al receptor muscarínico M2, que va a dar la funcionalidad del canal sodio, potasio, calcio, tirosinquinasa, que nos favorece la contractibilidad miocárdica. En cuanto al control simpático, igual tenemos mediante la activación de las vías de la proteína ciclasa A, que va a favorecer durante el metabolismo de la glucólisis, lipólisis y el ciclo del ácido cítrico, va a haber la conformación y el favorecimiento de la conformación de ATP, incremento de los canales de la concentración de calcio citoplasmático, y aquí pues se va a favorecer la contractibilidad o va a iniciar el patrón de contracción. El control hormonal va a ser dado por diversos tipos de hormonas, como por ejemplo el péptido natriurético atrial, que su receptor va a ser el guanilato ciclasa, la angiotensina con su receptor GPCR, que tiene un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, el neuropéptido Y, que igual tiene su receptor GPCR, la vasopresina, que igual tiene su receptor GPCR, pero tiene un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Los que van a tener efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos van a ser la angiotensina y la vasopresina. ¿Por qué es importante el péptido natriurético atrial? Porque el péptido natriurético atrial es una hormona que se va a sintetizar a nivel auricular y nos va a ayudar a diferenciar en los pacientes con insuficiencia respiratoria para poder verificar si esta falla respiratoria o esta falta oxigenatoria es a causa de origen cardíaca o de origen respiratorio. Si es que el péptido natriurético atrial está incrementado, la causa o el origen probable de la falla respiratoria o de la insuficiencia respiratoria, lo más probable es que sea por falla cardíaca. Muy por el contrario, que si está normal, lo más probable es que la falla respiratoria sea netamente de origen pulmonar. ¿Para qué hacer esta introducción? Para comenzar a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico que tiene síntomas típicos y signos típicos. De entre los síntomas típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, aumento del tiempo de recuperación de post-ejercicio, edema de tobillos, y los signos específicos van a ser incremento de la presión venosa yugular,
reflujo hepatoyugular, ritmo de galope, impulso apical con desplazamiento al choque de punta, y podemos encontrar la presencia del soplo. Por una anomalía cardíaca estructural o funcional que va a conllevar a un incremento de las presiones intracardíacas y a una disminución del gasto cardíaco. Epidemiológicamente podemos tener múltiples causas de falla cardíaca o que pueden desencadenar falla cardíaca. Mayormente van a ser vamos a encontrarlo en varones que en mujeres, y pues cuando el paciente tiene falla cardíaca el riesgo de mortalidad va incrementando. Ahora, ¿quiénes incrementan también el riesgo para que estos pacientes puedan generar falla cardíaca? Pacientes hipertensos, pacientes que puedan consumir cigarrillos o tabaco, pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico y pacientes con valvulopatías cardíacas, ¿no? Que incrementa relativamente el riesgo de 1.5 veces de producir falla cardíaca. ¿Cuáles van a ser las etapas de la insuficiencia cardíaca? Van a ser 4 estadios: el estadio A, el estadio B, el estadio C y el estadio D. En cuanto al estadio A, un ratito chicos, por favor. Van a ser 4 estadios. El estadio A, donde vamos a encontrar un paciente sin daño estructural o una alteración funcional. No va a haber signos no vamos a tener signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero vamos a tener factores de riesgo que nos pueden generar desarrollo de la cardiopatía estructural, como por ejemplo hipertensión arterial mal controlada, enfermedad coronaria, diabetes, ¿no? En el estadio GB vamos a tener alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero igual aquí podemos tener signos o no tener signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, pese a que podemos ya tener una disfunción ventricular asintomática y una hipertrofia ventricular evidenciada en un electrocardiograma. En el estadio C vamos a tener una insuficiencia cardíaca sintomática asociada ya a un daño estructural cardíaco. Y en el estadio D vamos a tener una insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo a pesar del tratamiento máximo. En este caso ustedes recordarán en medicina interna cuando llevaban en un 7º ciclo que el esquema de tratamiento de falla cardíaca para mejorar la sobrevida era el beta bloqueante, eran los IECAs y era la espironolactona, el famoso BIE. Aquí no ingresaba en ningún momento la digoxina, ¿no? Que solamente lo utilizábamos en los pacientes que tengan fibrilación auricular asociado a insuficiencia cardíaca. Aquí lo que vamos a encontrar en el estadio D va a ser una insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo, a pesar del tratamiento máximo, y vamos a encontrar una alteración estructural cardíaca avanzada, donde aquí el paciente ya no va a comenzar a responder de inotrópicos ni asistencia circulatoria, y el paciente va a requerir necesariamente un trasplante cardíaco. Hay diversos tipos de factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, las enfermedades coronarias de por sí, que esto a la larga va a generar una alteración estructural, que principalmente o inicialmente van a ser de forma sintomática, pero que cuando estas van avanzando y van disminuyendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o el FEBI, ya vamos a comenzar a evidenciar la alteración estructural asintomática, ¿no? El pico del tratamiento se va a dar en un punto de corte con un FEBI menor a 40 o mayor de 40. Y vamos a poder ver también una insuficiencia cardíaca de bajo gasto o de alto gasto. Ahora, cuando un FEBI está menor a 40, por ejemplo, hay algunos medicamentos cardíacos que no le podemos brindar, ¿no? Y muchas veces en estos pacientes ya encontramos una refractariedad al tratamiento médico, ¿no? ¿Debido a qué? A una alteración estructural muy avanzada. La clasificación ha ido variando, ¿no? Del 2012 al 2016. Aquí tenemos a los pacientes con FEBI reducida, con FEBI normal y con FEBI preservada, o con FEBI en rango, con FEBI preservada. En el caso de los pacientes con FEBI preservada es con un FEBI mayor al 50%. La gran mayoría de los pacientes que nosotros podemos encontrar van a ser con FEBI entre 40 y 49, que aquí ya se va a comenzar a presentar signos y síntomas en nuestros pacientes.
Y pues, muy aparte de la presencia de sintomatología, vamos a encontrar el péptido natriurético atrial incrementado. Y cuando estamos ante una FEBI menor a 40, la verdad ya hay muy pocas cosas que hacer por el paciente. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a realizar su diagnóstico? Con los signos y síntomas, con la clasificación, con los criterios de Framingham, ¿no? Mayormente vamos a encontrar una fracción de eyección conservada, el péptido natriurético va a ser incrementada, y vamos a encontrar alteraciones estructurales o funcionales. Si es que le hacemos, por ejemplo, pruebas de estrés o una prueba mayor invasiva como cateterismo, podemos encontrar un incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿En qué vamos a poder encontrar falla cardíaca con fracción de eyección preservada? En aquellos pacientes que tengan una edad por encima de 70 años, mayormente, predominantemente en mujeres, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y fibrilación auricular. La mortalidad va a ir variando en cuanto a la gravedad de la falla cardíaca, y pues la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca va a incrementar las causas de hospitalización en los pacientes en emergencia. Los diagnósticos, como lo había mencionado, paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que vamos a tener que realizar es la historia clínica, la exploración física, podemos pedir un ProBNP, ¿no? Que si es ProBNP menos de 125, es la posibilidad o una insuficiencia cardíaca improbable. Hay que tratar de considerar otro diagnóstico, pero si tenemos sintomatologías correspondientes, factores de riesgo, un ProBNP mayor a 125, lo ideal es hacerle una ecocardiografía para poder evidenciar nosotros y verificar la presencia de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué es el péptido natriurético? Es una proteína, ¿no? Su síntesis se va a dar mayormente en los ventrículos que en los aurículas. Se va a dar mayormente a nivel. ¿Cuáles van a ser las causas de aumento de ProBNP? De origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, shock síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, miocarditis, hipertrofia ventricular, todo lo que tenga que ver con problemas cardíacos. De causas no cardíacas, edad avanzada, ictus, hemorragia subaranoidea, disfunción renal, disfunción hepática, predominantemente cuando hay cirrosis hepática con ascitis, porque en estos pacientes, al haber una congestión pulmonar y una dilatación de las venas suprahepáticas, lo que produce es un reflujo retrógrado hacia el nivel cardíaco, favoreciendo la falla cardíaca. Síndrome paraneoplásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones graves como por ejemplo neumonía y sepsis, quemaduras graves, anemia y alteraciones metabólicas y hormonales graves. ¿A quién pedimos péptido natriurético? A todo paciente con disnea sin diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca. Su sensibilidad va a ser aproximadamente de un 96 a un 99%. Y a niveles mayores de ProBNP, porque habíamos mencionado que una ProBNP positiva iba a ser por encima de 125, a mayores niveles de ProBNP va a haber incremento de riesgo de complicaciones y una peor evolución. Y así como nos va a servir como para poder evidenciar cómo el paciente va a ir mejorando o el riesgo de complicaciones, también nos puede ayudar para ver si su disminución nos puede traducir significancia clínica en cuanto a mejoría. Son las recomendaciones correspondientes de la ProBNP, cuándo tenemos que pedirla. Bien. Insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome de rápido inicio o cambio de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Va a ser un riesgo para la vida y requiere un tratamiento urgente. Y aquí la disfunción cardíaca va a estar relacionada con una disfunción sistólica o diastólica, también dada por anomalías de ritmo cardíaco o desajustes de la precarga y la poscarga cardíaca. La insuficiencia cardíaca aguda puede ser forma aguda de novo o una descompensación aguda de una falla cardíaca crónica. Tiene un pronóstico muy desfavorable, la gran mayoría de los pacientes desarrollan infarto agudo de miocardio más insuficiencia cardíaca, ¿no? Y algunos desarrollan infarto agudo de miocardio con edema agudo de pulmón,
y en el edema agudo de pulmón se va a dar aproximadamente en el 12%, y el 40% de los pacientes que desarrollan falla cardíaca con EPA terminan muriendo al primer año. Las causas y los factores precipitantes que nos va a favorecer la presencia de falla cardíaca aguda van a ser síndromes coronarios agudos, como el infarto ventricular derecho, la complicación mecánica de un infarto agudo de miocardio o angina inestable con isquemia importante y disfunción isquémica, crisis hipertensiva, arritmias cardíacas, insuficiencia valvular, estenosis valvular aórtica severa, miocarditis grave, taponamiento cardíaco, disección aórtica, miocardiopatía postparto, que también se puede dar, o miocardiopatías dilatadas también. Y tenemos también factores precipitantes no cardiovasculares, como el asma bronquial, adicción a drogas, sobre todo cocaína, abuso de alcohol, feocromocitoma por la causa de la hipertensión arterial no controlada, porque el feocromocitoma produce, al ser un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, lo que va a favorecer es un incremento de la presión arterial y va a ser un HTA refractario, sobrecarga de volumen o una falta de cumplimiento del tratamiento médico. Y los síndromes de alto gasto, como la septicemia, crisis de tirotoxicosis, anemia, síndrome de cortocircuito. Igual ahí, ¿no? Como las habíamos puesto, en las cuales van a ser los causantes. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener la presencia, del daño miocárdico previo, dado por una remodelación, y esa remodelación va a dar o va a generar a lo largo de 10, 15 hasta 20 años insuficiencia cardíaca crónica. Asociado ya a esta lesión miocárdica a factores precipitantes como anemia, enfermedad tiroidea, consumo de alcohol, diabetes o qué sé yo, nos puede favorecer el deterioro crítico del ventrículo izquierdo. Ahora, este deterioro crítico del ventrículo izquierdo no solamente se va a ver por un daño miocárdico previo o un daño a nivel miocárdico, también se puede dar por alteración, un desajuste de cronotropismo o de linotropismo, ¿no? De la poscarga, como por ejemplo en cuáles, en pacientes con taquiarritmias fácilmente, o en pacientes con crisis hipertensiva, o en aquellos pacientes que tengan un daño miocardio crítico agudo, como en el paciente con infarto agudo de miocardio, que también puede ser un deterioro agudo y rápido del ventrículo izquierdo. Ahora, como todo esto va a llevar a un deterioro del ventrículo izquierdo, tenemos que verificar cómo es el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco, tenemos que verificar cómo es el gasto cardíaco, tenemos que ver cómo es la presión de llenado, la tensión de la pared, el volumen sanguíneo, etc, 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 etc. Si encontramos alteración de gasto cardíaco, podemos encontrar dos cosas. 1, hipotensión. 2, taquicardia. Si encontramos hipotensión, mayormente lo que vamos a tener que realizar es una reperfusión periférica urgente. Y si tenemos taquicardia, como va a haber un incremento de la perfusión coronaria, aquí podemos encontrar en estos pacientes presencia de acidosis láctica, y por la conformación y por el traspaso tan pronto de oxígeno, la formación y la generación de radicales libres. Y esta conformación de radicales libres con esta acidosis láctica nos puede producir una disminución del gasto cardíaco y toda la activación del sistema reninogénesis de aldosterona, sistema nervioso simpático, la activación neuroendocrina, la hormona antidiurética, la insulina, etc, 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 que va a producir una disregulación del mecanismo de Frank-Starling, una alteración en la relación fuerza-frecuencia y un incremento de la resistencia a las catecolaminas, favoreciendo ¿qué cosa? La hipertrofia ventricular. Y esta hipertrofia ventricular va a favorecer al remodelado, isquemia, fibrosis y posteriormente produce muerte miocitaria con apoptosis y necrosis. Para las manifestaciones clínicas tenemos tres clasificaciones: clasificación de KIGIP, la clasificación de Forrester y la clasificación de gravedad clínica. La clasificación de KIGIP se va a basar en signos clínicos y en hallazgos de la radiografía de tórax. La clasificación de Forrester se basa en signos clínicos y en características hemodinámicas, y la clasificación de la gravedad clínica va a ser validada en un servicio de miocardiopatía y se basa en hallazgos clínicos, y esta se va a ser aplicada netamente en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. KIGIP van a ser cuatro fases. Fase 1, cuando no hay insuficiencia cardíaca. Fase 2, cuando ya hay insuficiencia cardíaca y puede haber un galope de tercer ruido, puede haber hipertensión venosa pulmonar y una congestión pulmonar con estertores húmedos en la mitad inferior de los campos pulmonares.
KIGIP3 va a haber una insuficiencia cardíaca grave, edema pulmonar franco, con estertores en la totalidad de ambos campos pulmonares. Y el KIGIP4 va a ser shock cardiogénico. Shock cardiogénico que le vamos a definir, paciente con infarto agudo de miocardio que persiste con hipotensión, pese a requerimiento vasopresor. Y aquí también vamos a poder encontrar en estos pacientes con KIGIP4 la presencia y la evidencia de vasoconstricción periférica dado por oliguria, cianosis y diaforesis. El manejo se va a deber a la clasificación de KIGIP, básicamente, ¿no? A la clasificación de KIGIP. Si estamos en un KIGIP 1, donde no hay insuficiencia cardíaca, el manejo se va a dar tal cual. Si estamos ante un KIGIP 2, donde ya hay una insuficiencia cardíaca con una congestión pulmonar, con presencia de crepitantes húmedos en el nivel del tercio, de la mitad inferior de ambos campos pulmonares, podemos utilizar diuréticos. Pero si pese a la existencia de diuréticos, esta congestión pulmonar persiste, podemos cambiar al uso de vasodilatadores, como por ejemplo nitroglicerina y nitroprusiato, pero verificando siempre la presión arterial, porque son altamente hipotensores. En los pacientes que tengan shock cardiogénico, como hay una vasodilatación, lo que queremos generar es una vasoconstricción. Y por eso tenemos que utilizar inotrópicos o vasoconstrictores como norepinefrina. Muchos de los cardiólogos recomiendan inclusive el uso de dobutamina, ¿no? Pero en los últimos años las guías han demostrado que tanto el uso de dobutamina como de norepinefrina no hay implicancia o diferencia en la significancia clínica. La clasificación de la gravedad clínica de insuficiencia cardíaca aguda va a ser A, B, C y L, donde vamos a tener los síntomas clínicos, ¿no? En los pacientes clásicos de ortopnea, disnea parasítica nocturna, hipotensión yugular, ascitis, edema y crépitos, que son los signos y síntomas de congestión. Y los signos datos de baja perfusión van a ser la obnubilación, la hiponatremia, extremidades frías, disfunción renal, hipotensión con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Diagnóstico, tenemos que evidenciar, primero haciendo las preguntas. ¿El paciente tiene insuficiencia cardíaca o hay una causa alternativa para sus síntomas y signos? Por ejemplo, verificar si el paciente tiene EPOC, tiene anemia, porque la anemia nos puede producir una falla cardíaca de alto gasto, insuficiencia renal o una embolia pulmonar. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tenemos que preguntarnos, ¿hay algún factor precipitante y requiere tratamiento inmediato de corrección? Como por ejemplo una arritmia o un Zika. La enfermedad del paciente conlleva riesgo vital inminente por hipoxemia o hipotensión que resulta en interperfusión de órganos vitales, como por ejemplo corazón, alteración de corazón, riñones y cerebro. Toda la larga, sea que sea debut agudo, debut crónico o debut no agudo, tenemos que pedir EKG, que muchas veces podemos encontrar el EKG normal o un EKG anómalo, ProBNP y por último la ecocardio. Bien, eso es en cuanto a insuficiencia cardíaca, chicos. La otra parte que nos corresponde hablar es en cuanto al shock. Sobre todo vamos a hablar aquí de shock hipovolémico, ¿no? Donde el shock hipovolémico se va a deber o se va a dar el shock debido a la pérdida sanguínea o a la hemorragia o al trauma. Van a ser por tres fases. La fase 1, que va a ser la fase compensada, donde aquí va a haber una vasoconstricción mediada por catecolaminas. Va a haber una redistribución de volumen sanguíneo hacia el cerebro y el corazón y un desplazamiento del agua, proteínas e iones de espacio extravascular hacia el intravascular. Vamos a tener una fase 2, una fase 3. En la fase 2, que va a ser la parcialmente compensada, donde aquí va a haber una falla a nivel de la autorregulación de los lechos vasculares. Va a haber hipoxia tisular y una hipoperfusión intestinal que va a producir un desplazamiento de las sustancias en la linfa y va a mantener un estado proinflamatorio. Y ese estado proinflamatorio, a la larga, por la tormenta citocínica, va a favorecer la conllevación a la falla multiorgánica, que nos conlleva y nos lleva a la fase 3, que es la fase descompensada, donde aquí ya vamos a encontrar vasoplegia o vasodilatación sistémica, bradicardia y falla multiorgánica. Entonces, todo en el cuerpo tiene una homeostasis. Todo en el cuerpo está regulado. Entonces, ¿qué pasa si es que hay una pérdida sanguínea
mayor al 15% o al 10% del volumen sanguíneo total. Lo que va a producir es que va a haber una interrupción en la homeostasis. Entonces, al haber una interrupción en la homeostasis, lo que va a favorecer o lo que se va a dar es una disminución del volumen de la presión sanguínea. Entonces, al disminuir la presión arterial, se va a comenzar a activar diversos tipos de receptores. Uno, los vasoreceptores carotídeos y aórticos y los vasoreceptores a nivel de las células renales, sobre todo de las células yuxtaglomerulares. Esa activación de las células yuxtaglomerulares lo que va a favorecer es un incremento en la liberación de renina, favoreciendo la liberación de angiotensina tipo 2 en sangre, que a nivel de la corteza renal va a favorecer la conformación y liberación de la aldosterona, y esta aldosterona lo que va a realizar es que a nivel renal va a retener agua y sodio, y esta retención de agua y sodio va a producir un incremento de volumen sanguíneo. ¿Qué más va a producir la angiotensina 2 en sangre? Vasoconstricción. Y al haber una vasoconstricción, ¿qué es lo que va a favorecer? Un incremento de la resistencia vascular sistémica. Y ese incremento de la resistencia vascular sistémica va a conllevar ¿a qué? A un incremento de la presión arterial media. Cuando hay una activación a nivel de los vasoreceptores carotídeos y aórticos, dada sobre todo por una disminución de los impulsos nerviosos, va a haber una activación a nivel hipotalámica y de la hipófisis posterior y del centro cardiovascular en la médula, que esta estimulación a nivel medular va a incrementar la estimulación simpática y hormonal de la médula, favoreciendo la vasoconstricción, conllevando un incremento en la resistencia vascular sistémica y un incremento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, favoreciendo el incremento de la PAM. A nivel de la activación hipotalámica o de la hipófisis posterior, se va a dar la liberación de ADH, la hormona antidiurética, en sangre. Y esa hormona antidiurética tiene efecto a nivel renal, con retención de agua y sodio, con incremento de volumen sanguíneo, y a nivel vascular, vasoconstricción. Entonces, los mecanismos de compensación de sangrado se van cuando hay una pérdida sanguínea mayor del 10%. El objetivo de los mecanismos compensadores va a ser mantener la homeostasis y el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón. Se va a dar una activación de los vasoreceptores del cardiodo aórtico, sobre todo por la hipotensión sostenida. Y el centro vasomotor del bulbo raquídeo va a estimular el sistema simpático, favoreciendo la vasoconstricción arteriolar de los tejido celular subcutáneo, músculo, lecho vascular renal y lecho esplácnico. Va a haber una vasoconstricción venosa, favoreciendo la taquicardia, un incremento de la contractilidad miocárdica, incrementando la resistencia vascular sistémica, incrementando la presión arterial media. La hipófisis posterior va a liberar hormona antidiurética en respuesta sobre todo a la hipovolemia, favoreciendo la vasoconstricción, sobre todo a nivel esplácnica y retención de agua. A nivel de riñón, se va a activar por las células yuxtaglomerulares, el aparato yuxtaglomerular se va a activar, y pues aquí va a haber la activación del sistema renal de angiotensina aldosterona. Esas van a ser las funciones de la angiotensina tipo 2, ¿no? Que ustedes ya lo saben mejor que yo, para que al final nos lleve un incremento del gasto cardíaco, el AT1, y un incremento de la presión sistólica y por ende un incremento de la presión arterial. Bien chicos, hemos tratado de avanzar un poco